Deuda. Aquí ando tratándoles de grabar un poquito mejor la ponencia que acabo de presentar hace prácticamente una semana en el en el Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica. Entonces, como la plática sí se ve, sí se ve bien, pero la cuestión es que sí se ve un poquito chico y lejos las diapositivas, mejor quise volverlo a grabar para que lo vieran un poquito mejor. Prácticamente a mí me tocó hablar de algo que les insisto mucho y constantemente estamos viendo en consulta respecto a la importancia o la conservación o el mantenimiento o el incremento, depende del caso, de la masa muscular o el tejido muscular cuando ustedes se someten a un proceso de cirugía bariátrica, ya sea que sean pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica o que mediten por una cuestión de recomposición corporal, en el sentido de que tienen un problema de peso o de obesidad, pero pues traemos ahí los niveles musculares bajos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el músculo o por qué tanta insistencia? O porque yo siempre les digo que la masa muscular va mucho más allá de solamente pensar que es algo estético o que se ve bonito o que, bueno, pues el que tiene más músculo se ve mejor. No. La masa muscular o el músculo es un tejido metabólicamente activo y realmente ya es considerado pues un órgano. El órgano más grande del cuerpo es como hablar del páncreas, como hablar de la tiroides. O sea, sí es una parte muy importante que nosotros tenemos que estar en este canal para podérselo hacer ver al paciente. La masa muscular es un órgano metabólicamente activo. Bien se dice que obviamente el músculo quema más calorías en reposo que la grasa y etcétera. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver por qué la importancia de este. Básicamente, entonces, vamos a ver de manera breve cómo se define el músculo como un órgano endocrino, las principales interleucinas producidas por el músculo en la actividad física, porque realmente son muchas. Las interleucinas, cómo se incrementan y los efectos metabólicos que tienen el ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico, los factores implicados en la sarcopenia y en la obesidad sarcopénica, o sea, esta pérdida de masa muscular, y cuál es la evidencia del ejercicio aeróbico y de fuerza en la preservación de la masa muscular, así como sus efectos metabólicos. El músculo esquelético, a diferencia del liso o el cardíaco, porque tenemos tres tipos de músculos en el cuerpo. El liso está en los órganos, el cardíaco en el corazón y el esquelético es el que nosotros podemos manipular. O sea, el del bíceps, tríceps, pierna, hombro, etc. Fue considerado mucho tiempo como un órgano encargado solamente del movimiento, almacenamiento de proteínas y generar calor. Pero la realidad es que es un tejido dinámico que sí tiene que ver con el movimiento, la postura. Incluso tenemos un músculo entre la cavidad torácica y la abdominal que se llama diafragma y pues nos ayuda en la respiración y también la regulación de la temperatura corporal. Puede componer del 30 hasta la mitad del cuerpo, o sea, puede ser muchísimo. De hecho, pues es el órgano más grande y tiene una capacidad de expresión de señales intracelulares altísima, con muchas interleucinas llamadas miocinas, porque son específicamente del músculo, que se presentan o secretan especialmente durante el ejercicio. Depende del tipo de ejercicio, la intensidad, tiempo, etc. Y tiene funciones autócrinas, parácrinas y endocrinas. ¿Qué quiere decir? Que actúa sobre el mismo músculo, cerca del músculo o a distancia. Ahora, las miocinas son estas interleucinas o estas hormonas que envían señales, pero específicamente producidas del músculo. Por eso se llaman miocinas. Pero son señales, ¿no? Ese término fue definido desde el 2003 en Dinamarca por la doctora Bente, y pues la realidad es que se empezó a ver y se hicieron muchos estudios acerca de las sustancias que expresa el músculo en respuesta al ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la contracción muscular? Cuando nosotros contraemos el músculo, hay aumento del calcio adentro de la célula, bajan los niveles de energía, aumentan los radicales libres, porque también hay una disminución de oxígeno al estar contrayendo el músculo, aumento de ciertas hormonas como la adrenalina, el factor de hipoxia celular se activa, el AMP cíclico, que es un mensajero celular, y entonces esto hace que sustancias como el PCG1-alfa actúen, que es una interleucina, actúen en el núcleo de las células, y esto aumenta los receptores, por ejemplo, GLUT4, que son los que nos ayudan a meter la glucosa a la célula, entonces me actúa como una insulina natural o como una metformina. Que se aumenten enzimas y miocinas, como estas señalizaciones o estas hormonas son interleucinas propias del cuerpo, que es la interleucina 6, la interleucina 15, el BDNF, que es secretado en cerebro, el factor de crecimiento 21, etc. Entonces, ¿esto qué acciones me da? Que se aumente la expresión de receptores de insulina, se capten más ácidos grasos y glucosa para la energía, se almacene glucógeno, se produzcan más mitocondrias. ¿Y yo para qué quiero que se produzcan mitocondrias? Bueno, es que la mitocondria es como el motor de la célula.
Entonces esto hace que se produzcan más y entonces yo voy a tener un mejor metabolismo celular o voy a procesar mejor el alimento, no se me va a acumular tan fácil, voy a usar mis reservas de grasa, etcétera. Y es un potente supresor de radicales bueno, entre que es un potente supresor específicamente hablando del PSG1-alfa, pero también acuérdense que cuando hay ejercicio hay aumento de los radicales libres y entonces esto lo que hace es que también lo contrarresta. Ahora, yéndonos uno por uno, la interleucina 6, pues es una interleucina o una hormona o un señalizador, que es una proteína que está compuesta de 212 aminoácidos, se produce en tejido adiposo, en músculo y en otras muchas células, principalmente del sistema inmunológico o de defensa. Esta interleucina es tan importante que se conoce como exercise factor o factor del ejercicio. Lo que hace es que, se aumenta en relación a la contracción muscular, o sea, mayor tiempo y dependiendo del tipo de contracción, esta interleucina se eleva. Bueno, pero yo había leído en varios artículos que la interleucina 6 pues es una interleucina inflamatoria. Si es de manera crónica, sí puede hacer efectos inflamatorios, pero si son elevaciones agudas, protege al corazón. Entonces tiene un efecto cardioprotector, mejora la glucogenólisis en hígado, es decir, que salga el glucógeno de manera más fácil, mejora las células beta o la producción de las mismas, aumenta que se quemen ácidos grasos y produce macrófagos tipo 2, que son los tipos de macrófagos protectores o las células que encargadas del sistema inmune de limpiar las células. Ahora, se aumenta su concentración hasta 100 veces durante el ejercicio, tiene una vida media corta y sí, en cuestiones inflamatorias pues se aumenta a grados crónicos, que eso no es bueno. Tiene un efecto positivo sobre el incremento de la masa muscular porque regula unas células que están en la membrana basal del músculo que se llaman células satélite, que son como las células madre del músculo. Entonces estas células son las encargadas de producir más células musculares. Estimula las citocinas inflamatorias como interleucina 10 e inhibe las inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, que está aumentado también en ciertos tipos de cáncer. Entonces, esa es una cuestión más molecular. ¿Qué pasa con la interleucina 15? La interleucina 15 es otra interleucina que también, fue descubierta desde hace pues prácticamente ya 30 años. También se produce en el músculo, pero específicamente en ejercicios de fuerza y resistencia. Tiene receptores en células musculares, células del hígado, células grasas, y justo en las células grasas favorece que se quemen estos adipocitos o la grasa que tienen las células al producir una mayor actividad de las mitocondrias, que se acuerdan que les dije que era el motor de las células, e inhibir la diferenciación de los preadipocitos. ¿Cómo que inhibir la diferenciación? Lo que pasa es que las células, cuando se van diferenciando o madurando, diferenciando se le llama la maduración de las células. Están primero en una preetapa que se le llama preadipocito, o sea, no está maduro, es como un adolescente, un preadipocito, un adipocito bebé, y luego madura y ya está la célula grasa. Entonces lo que hace es inhibe la diferenciación, o sea, inhibe que se haga un adipocito, y también inhibe la expresión del factor de necrosis tumoral alfa, aumentan la captación de glucosa, la captación de ácidos grasos, por ende se usan más grasas, y también aumenta los genes que favorecen los procesos de quema de grasa, generando un efecto antioxidante adicional, o sea, bastante benéfico. El factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, es también una hormona, una señalizadora, una miocina, pero realmente es una neurotrofina porque se produce principalmente en el sistema nervioso central y también se produce durante el ejercicio, pero principalmente el ejercicio aeróbico y en condiciones de estrés energético, es decir, sí se produce al hacer ejercicio, pero principalmente cardiovascular. Este factor me aumenta la oxidación de grasas, la plasticidad sináptica, es decir, me mejora las conexiones de las neuronas, por ende, ¿voy a tener mejor memoria? Sí. Disminuye el tamaño de las células grasas, o sea, reduce los niveles, la acumulación de grasa y el apetito, porque también tiene una interacción directa a nivel del hipotálamo que tiene que ver con hormonas que dan hambre o de la saciedad. La iricina es otra miocina que ya tiene bastantes años que fue estudiada y esta es dependiente de otros factores como la miostatina, también regula el apetito igual que el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y prácticamente también regenera células beta, contribuye a una mayor expresión de transportadores de glucosa y ácidos grasos en músculo, pero principalmente de las funciones más importantes es que aumenta la termogénesis y la masa ósea. ¿Y qué significa eso? Que me mejora. Tenemos ciertos tipos de tejidos grasos. Hay un tejido graso que es blanco, que es como acumulamos la grasa, y un tejido que se llama grasa parda, que cuando esta grasa yo la pongo, yo tengo un ejercicio o la pongo en acción o a trabajar, empieza a generar calor, a oxidar grasas, a trabajar, entonces se llama una grasa parda. Y la iricina hace este efecto, como que la grasa blanca o la grasa que tenemos acumulada se ponga a trabajar y entonces me dé un efecto como de mayor quema de calorías, por así decirlo. O
O sea, aumenta la termogénesis, mejora la masa ósea y pues obviamente la función mitocondrial, que acuérdense que era el motor de la célula para quemar grasa. Entonces, pues sí, te hace que tengas más células musculares, más motor y más quema de calorías. El factor inhibidor de la leucemia, OLIV, es una proteína también de 181 aminoácidos que hace que se diferencien muchas células, entre ellas las mieloides, que son del tipo de células blancas, y formación de células también rojas o como hematopoyéticas, es pues de donde viene la hemoglobina. Comparte también un receptor con la interleucina 6, pero bueno, se asocia con el ejercicio, su liberación con la hipertrofia muscular y por ende una acción cercana sobre las células satélites y el crecimiento muscular. Que se acuerdan que habíamos visto que las células satélites eran como las mamás de las células musculares que están en la membrana basal del músculo, entonces esta también las estimula. Y también aumenta la captación de glucosa por parte del músculo. El factor de crecimiento insulinoide o IGF-1 es estimulado por la hormona de crecimiento en el hígado. También tiene efectos sobre el mismo músculo cuando es secretado en el músculo para el mantenimiento de la masa muscular. Y cruza la barrera hematoencefálica y también hace que se produzca el factor neurotrófico del cerebro y pues se acuerdan que esto también tenía que ver con que tuviera mejor comunicación entre las neuronas, entonces también ahí como que tienen acción uno sobre el otro de manera recíproca. Y hace ratito veíamos que de todos los efectos positivos tenemos una miosina que se llama miostatina, que esta, a diferencia de todas las que vimos, es una miosina que actúa como regulador negativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que inhibe el crecimiento muscular. También tiene que haber como un stop. Entonces la miostatina tiene un efecto negativo sobre las células madre del músculo, sobre las células satélite. Entonces, prácticamente tengo muchos efectos sobre cuando yo hago ejercicio y estimulo la producción de estas hormonas comunicadoras o interleucinas o miosinas a que pues me den estímulo, mejora sensibilidad a la insulina, se queme más grasa, tenga mayor metabolismo, queme más calorías, use más la grasa que tengo reservada en el hígado, etcétera, o la glucosa, etcétera. Y bueno, ¿qué sucede cuando yo tengo niveles bajos de masa muscular llamados sarcopenia? Los factores de la inflamación que no queremos que se produzcan, pues están elevados porque tengo más inflamación. Al tener menos metabolismo o menos músculo, que el músculo también me aumenta el metabolismo por el tema de las mitocondrias, se generan estas miosinas, pero que me inflaman. Y esta inflamación es como un círculo vicioso porque me disminuye la masa muscular. Y entonces, ¿qué pasa con estos niveles de sarcopenia? Bueno, pues es un marcador importante, por ejemplo, la secreción de interleucina 6, que al inicio la veíamos que era protector de manera aguda, pues de manera crónica es un marcador importante en la sarcopenia de las personas mayores y sí se ha visto una correlación entre a mayor nivel de interleucina 6, mayor inflamación y pues como digamos menos expectativa de vida, entonces ¿qué es lo que no queremos? La obesidad sarcopénica, que es algo muy frecuente, es decir, tengo un paciente con grasa alta pero músculo bajo, que me pasa mucho cuando ustedes no hacen ejercicio en la pérdida de peso, sobre todo de una cirugía bariátrica, pues sí tienen estas hormonas alteradas o estas interleucinas o miosinas o señalizadores alterados, porque la interleucina 10, 15, iricina, IGF-1 alfa, el FGF21, todo eso está bajo. Y la miostatina, que es la que detiene el crecimiento muscular, la interleucina 6, que de manera crónica es inflamatoria, la resistina, interleucina 8, están elevadas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un paciente constantemente inflamado por la falta de músculo. Y eso impacta en muchas cuestiones, tanto las cuestiones digestivas, neuronales, etcétera. Entonces, no hay una manera por la cual yo no defienda el crecimiento o el estímulo de la masa muscular. Entonces sí es importante que esto se trabaje, se rompa, se mejore. Siempre se puede incrementar el músculo, pero pues tampoco es de la noche a la mañana. Básicamente cuando nosotros envejecemos, que es a partir de los 30 años, hay una disminución del 3 a 8% de la masa muscular aproximadamente por década. Sí se ha visto que el entrenamiento físico o el ejercicio causa cambios en la expresión de todas las células y tiene un papel importante en la programación de esto. O sea, es decir, me hace que se generen más células musculares, mitocondriales. Esto obviamente me mejora también mi sistema inmune y por ende combato mejor las infecciones. O sea, soy una persona que si consume proteína adecuada, tiene ejercicio, o sea, dosifica el ejercicio de buena manera y suplementación, por ende me voy a enfermar menos porque voy a tener mi sistema inmunológico mucho más fuerte. Así que 1 hora de ejercicio agudo, moderado, se ha demostrado que mejora el tejido adiposo y mejora todas estas miosinas o señalizadores de las células en pacientes con sobrepeso. Ahora estamos hablando de sobrepeso, obesidad. No significa que solo el ejercicio de moderada intensidad funcione. No, es el que más funciona en pacientes con obesidad.
pero hay otro tipo de entrenamientos que me pueden dar beneficios. También la interleucina 6 mejora los niveles de azúcar o control glicémico, favorece la pérdida de grasa, suprime el crecimiento tumoral. De hecho, es muy interesante que hay un estudio que habla de que los pacientes que tienen cáncer o procesos de cáncer oncológicos y que hacen ejercicio físico mejoran su expectativa de vida. O sea, sí tienen más alto grado de supervivencia. Lo voy a buscar y se los pongo aquí abajito. Entonces, sigue siendo el ejercicio la estrategia terapéutica más eficaz para combatir la sarcopenia o los niveles bajos de músculo, incrementar la fuerza, la tasa metabólica basal, mejorar la presión arterial, la sensibilidad a la insulina y el perfil de colesterol, triglicéridos o perfil lipídico. La evidencia destaca que los ejercicios de resistencia también son mejores o superiores a los ejercicios solamente cardiovasculares o aeróbicos para enfermedades crónicas. Sin embargo, pues hay que combinarlos. La inactividad y la reducción de la masa muscular aumenta la grasa de los órganos, o sea, la grasa visceral, que es la grasa más mala porque es la que rodea todos los órganos, me aumenta la inflamación y me incrementa los riesgos de tener masa muscular baja. Entonces, prácticamente, cuando nosotros hablamos de combatir o tener o mejorar la masa muscular, nos referimos a todas estas cuestiones metabólicas que me van a dar muchísimos beneficios, no solo a corto, sino a largo plazo. Recuerden que el músculo es un tejido dinámico que se pierde, sí se pierde, con el envejecimiento se disminuye y lo que necesitamos es estarlo trabajando de manera diaria. Es como tomar agua, es como ir al baño. El entrenamiento para la masa muscular, lo que hiciste hoy es hoy, cuenta, pero mañana hay que hacer otra vez. Entonces, es como si les dijera, pues ¿para qué comen hoy si comieron ayer? Es lo mismo con el músculo. Hay que mantenerlo, hay que incrementarlo, hay que mejorarlo para tener una mejor calidad de vida.